Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con el curso. Primero les quería aclarar que, bueno, hoy no estaba programada la fecha voy a compartir pantalla, no estaba programada la fecha de hoy para clases, sino el 11 de agosto, pero bueno, me salió un viaje en esta semana, entonces por eso decidí darle la clase del día de hoy y bueno, también la clase va a quedar grabada. Y bueno, recién lo vamos a ver a partir del 18 de agosto, la próxima clase. Bueno, comencemos con la clase de hoy. Hoy nos toca ver tipos de fibra óptica y bueno, primero tenemos una clasificación general. Existen dos tipos de fibra, la monomodo y la multimodo, con características diferentes. Por ejemplo, la monomodo, que es esta que está acá, a ver si la tengo habilitado. La monomodo, que es esta que está acá, bueno, tiene un núcleo muy pequeño, de aproximadamente 9 nanomicrones. La luz viaja por un único camino, tiene menor pérdida y menor dispersión y es ideal para largas distancias y es la que se utiliza en FTTH, GPON y XGS-PON. Después tenemos la fibra multimodo, que como pueden ver tiene un núcleo mayor, aproximadamente de 62,5 nanomicrones. La luz viaja por múltiples caminos, porque digamos acá sí puede viajar, por ejemplo, en una frecuencia los datos, en otra frecuencia puede viajar el video, en otra frecuencia puede viajar el teléfono. Tiene mayor dispersión, es adecuada para distancias cortas y es utilizada más que nada en los data centers, ¿no? En los edificios, digamos, en los pisos técnicos. Bueno, acá tenemos el ejemplo práctico donde un ISP utiliza fibra monomodo desde la OLT hasta los hogares porque permite cubrir muchos kilómetros con su capacidad y bueno, utiliza las normas, la G652 para todo lo que es el troncal y después G657 para todo lo que es distribución, que eso ya lo vimos que es un monomodo, que es el drop, digamos, que soporta curvaturas, ¿no? La fibra monomodo es la base de todas las redes FTTH, es decir, la que nosotros usamos como ISP son estas, digamos, ¿no? Porque, digamos, tienen gran alcance, baja atenuación y alta capacidad de transmisión. Seguimos con la diapositiva. Bueno, las fibras monomodo transportan luz por un único camino dentro del núcleo, evitando dispersión y pérdida. Tiene un núcleo de 8 a 10 nanomicrones, tiene muy baja atenuación, grande distancia y alta capacidad. Bueno, el hecho de que tenga un núcleo pequeño no significa que pueda transportar distintos tipos de tráfico, porque bueno, tiene un núcleo pequeño, eso favorece, digamos, que la dispersión no sea muy grande, pero la clase pasada creo que les comenté que tiene una tecnología que es TDMA, que ustedes la tienen que ver como si fuese un trencito, y en ese trencito, digamos, puede transportar un vagón que sea de datos, otro vagón que sea de teléfono, otro vagón que sea de video. Es decir, también el monomodo se utiliza para poder transportar distintos tipos de tráfico, ¿no? Y bueno, la característica principal es que tiene menor dispersión, baja atenuación y largo alcance y grandes capacidades de transmisión. Bueno, las aplicaciones que más se los utiliza es en redes FTTH, también se los utiliza mucho en redes GPON, XGS-PON, en el backbone de un ISP. Bueno, si utilizamos como backbone, utilizamos la I2 G652, utilizamos el drop, el G657. Eh, como el ejemplo práctico acá, yo puedo conectar la ciudad A con la ciudad B, digamos, separadas por 100 kilómetros, es decir, hay una distancia de 100 kilómetros acá, utilizando fibra monomodo y manteniendo una excelente calidad de la señal. Y bueno, las normas que trabajan con esta fibra monomodo es G652, G657. La fibra monomodo es la base hoy de las redes modernas porque, digamos, tiene mayor capacidad, cubre largas distancias, baja atenuación y menor dispersión.
Las fibras multimodo, digamos, eh, permite que la luz viaje por múltiples trayectorias al tener un núcleo, digamos, mayor. eh, Ahí, digamos, sí puedo yo estar mandando una señal en una determinada frecuencia de datos, otra señal de video y otra señal de teléfono. Es más económica, pero tiene menor alcance que la fibra monomodo. La fibra multimodo generalmente se la utiliza en redes LAN, por ejemplo, en un piso técnico o en un data center. Se lo utiliza también para las conexiones entre servidores en un rack. Y bueno, los estándares, digamos, que utiliza la fibra monomodo, son los estándares OEM. Tenés OEM del 1 al 4, que son para fibras multimodo, y son las que define la IEC, que es un estándar también, digamos, para redes empresariales y data center. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de esta fibra multimodo? Bueno, menor costo de implementación, son más económicas que la monomodo, tienen alta velocidad en distancias cortas y es ideal para entornos internos, ¿no? Como piso técnico, data center. Es decir, la fibra multimodo es la mejor opción, por ejemplo, en redes LAN, en entornos cerrados, o digamos que tienen topología anillo, donde se requiera alta velocidad en distancias cortas y sea de menor costo. Diferencias físicas entre fibras monomodo y multimodo. Bueno, la diferencia principal está en el tamaño del núcleo y cómo viaja la luz dentro de la fibra. La fibra monomodo tiene un núcleo muy pequeño, la luz viaja por un único camino, tiene menor atenuación y el alcance cientos de kilómetros. Y utilizada mucho en FTTH, en GPON, en XGS-PON. La fibra multimodo tiene un núcleo mayor de 62,5 nanomicrones. La luz viaja por múltiples caminos, tiene mayor dispersión y alcanza, digamos, eh, tiene pocos kilómetros, es decir, cubre pocas distancias, ¿no? Pero tiene alta capacidad y se utiliza más que nada en redes LAN y data center. Bueno, acá tienen un cuadrito. De este cuadrito no, les muestro una tabla comparativa, digamos, de lo que es el monomodo y el multimodo. Bueno, este es lo que nos interesa, que el monomodo que se utiliza para ISP, y el multimodo no es habitual, digamos, en ISP porque es más que nada para piso técnico, y el FTTH se utiliza el monomodo y la fibra monomodo no. Acuérdense que la monomodo está sujeta a estas normas, que es la ITU, que es la G652 y la G657, y la multimodo a esta, que es la IEC, que define los tipos de fibra multimodo, que es el OEM1, OEM2, OEM3, OEM4 y OEM5. Es decir, que las regulan distintos estándares porque tienen propósitos diferentes, ¿entienden? Tienen propósitos diferentes, por eso, digamos, es regulada por distintos organismos de estandarización. Bueno, el tamaño del núcleo determina cuántos rayos de luz pueden viajar dentro de la fibra. Bueno, en la monomodo dijimos que son 9 nanomicrones y en la fibra multimodo puede llegar a 62,5 nanomicrones. Ambos tienen 125 nanomicrones de revestimiento, es decir, lo primero, cuando ustedes vean estas medidas, la primera medida me indica el tamaño del núcleo y la segunda del revestimiento. La primera el tamaño del núcleo, la segunda el revestimiento, la primera el tamaño del núcleo y el segundo del revestimiento. Bueno, la monomodo, a ver qué más acá. Mm, Bueno, la monomodo para redes ISP y FTTH, la multimodo para redes LAN, y abajo la norma relacionada, que es la IEC 60793, que es el estándar que define las especificaciones de fibras ópticas, incluyendo las dimensiones del núcleo y el revestimiento. Esta norma específicamente se referencia a las dimensiones del núcleo, define los parámetros geométricos de las fibras ópticas, especifica los diámetros del núcleo y revestimiento y es la base para la fabricación y la certificación de fibras. Longitudes de onda utilizadas. Bueno, cuando hablamos de longitud de onda, las fibras ópticas transmiten información usando de diferentes longitudes de ondas
medidas en nanómetros. Cada longitud de onda tiene una función específica dentro de la red. En fibra monomodo, las longitudes de onda más comunes son 1310, que se utiliza para lo que es upstream, es decir, para lo que es subida, para que se comuniquen los clientes con el OLT, en 1490, que es un canal de bajada para que se comunique el OLT con los clientes. 1550 nanomicrones, digamos, es para video en GPON y XGS-PON, y 1577 es para servicios de video y aplicaciones también de GPON. En fibra multimodo utiliza frecuencias diferentes. En fibra multimodo las frecuencias son 850 nanomicrones, que es principalmente, digamos, en data center y LAN, y 1300 en aplicaciones multimodo de corta distancia. Por ejemplo, en una red GPON, como está acá, el OLT, este que está acá, se comunica con los clientes en 1490 para bajada y en 1310 para subida. Bueno, en el ejemplo práctico del XGS-PON, utiliza 1577, el OLT 1577 para bajada y 1270 para subida. ¿Sí? Siempre en fibra monomodo. Por eso, digamos, las normas internacionales que regulan el GPON, que vendría a ser esto, es la 984, la ITU 984, y la que regula esta, que es el XGS-PON, es la 9807, que es también ITU, pero es otra que regula esto. Bueno, las distintas longitudes de onda permiten transportar múltiples servicios simultáneamente. Es decir, en este punto quiero que les quede claro que tanto la monomodo como la multimodo transportan distintos tipos de tráfico en forma simultánea, nada más que lo hacen de diferente manera. La monomodo lo hace como el núcleo muy pequeño a través de una tecnología TDMA, y el multimodo lo hace a través de frecuencias, asignándole una frecuencia para cada tipo de dato, porque tiene el núcleo más grande. Distancias máximas en fibras ópticas. Bueno, la distancia que puede alcanzar la fibra óptica muchas veces depende del tipo de fibra, de la potencia óptica, de la sensibilidad del receptor, de la calidad de los empalmes y conectores. En fibra monomodo, por ejemplo, que se utiliza FTTH, el GPON tiene una distancia de 20 kilómetros. Es decir, tiene que haber, digamos, una distancia de 20 kilómetros entre la distancia del OLT y del ONT. Eh, en backbone de ISP, digamos, que vendría a ser el vagón, la parte del OLT con el primer splitter, puede alcanzar, digamos, distancias mayores. Y bueno, hay que tener en cuenta que si es solamente, digamos, si estoy trabajando en ruta, puedo llegar hasta los 100 kilómetros, ¿no? Quizá, digamos, 100 kilómetros desde el OLT, digamos, y yo necesite colocar en algún punto, si es que tengo mayor distancia, regeneradores de la señal, que, bueno, ese es un tema que vamos a entrar a ver más adelante, pero que sirven para poder potenciar, digamos, la señal en distancias largas. La fibra monomodo tiene menor atenuación y tiene mayor alcance. La fibra multimodo es utilizada en data center. Tenemos la OEM3, que tiene hasta 300 metros de distancia y transporta 10 gigas. El OEM4, que es hasta 550 metros y transporta también 10 gigas. Entonces, en el ejemplo práctico que tenemos acá, tenemos una red, digamos, un OLT GPON, que puede brindar servicios a clientes de hasta 20 kilómetros usando modo no modo con G652. En cambio, en multimodo tenemos un data center. Bueno, en multimodo es un data center, que a través de OEM4 puede conectar switch con servidores separados por unos cuantos metros, nada más 300 o 550 metros. La norma, digamos, perdón, la norma de lo que es tanto el GPON, la I2G 984, y la AAA, la 802.3. Bueno, acuérdense que es
un estándar que define el Ethernet, el Ethernet define el funcionamiento de enlaces ópticos o M3 o M4 para redes de alta velocidad. Aplicaciones típicas de fibra óptica. Bueno, cada tipo de fibra se utiliza según la distancia y el entorno donde se va a utilizar, digamos. En fibra monomodo se utilizan para largas distancias, para FTTH, SIPON, XGS-PON, backbone, bueno, multiplexación por ancho de banda y redes metropolitanas. Y las monomodo para data centers, redes LAN o campus empresariales, digamos, ¿no? La fibra, este, el ejemplo práctico que está puesto acá es, digamos, un ISP que utiliza G652 para conectar con los hogares de los clientes a través de FTTH y dentro de lo que es el data center. Acuérdense que el data center es el piso técnico donde se encuentra el OLT. Es muy probable que este OLT esté en un piso técnico, en un rack, y bueno, dentro de este rack para conectar los switches, los routers, utiliza fibra multimodo, digamos, ¿no? O M4 para conectar switch, patch panel y servidores. Bueno, si nosotros queremos averiguar un poco más de esto, bueno, tenemos la ITU, que regula todo lo que es GPON, y el ISO-IE, que regula todo lo que es monomodo, ¿no? Multimodo, disculpen, multimodo. Bueno, entonces, en resumen, acá en esta parte, digamos, nos está mostrando qué fibra usar en cada parte de la red. Por ejemplo, en un backbone de Internet, que vendría a ser digamos, la parte troncal de nuestra red, que vendría a ser el backbone, se utiliza G652D, que, digamos, pueden tener largas distancias, altas capacidades y más utilizada para redes troncales. Ya, digamos, cuando comenzamos a trabajar con distribución de FTTH, utilizamos G657A1 en redes urbanas que tienen mayor flexibilidad en la instalación. Y si es que en el domicilio, dijimos, existen muchas curvas, podemos utilizar G657A2 que soporta mayor ángulo de curvatura, ¿no? Y resiste curvaturas muy extremas y es ideal para domicilios y edificios. Bueno, en el data center, que vendría a ser el lugar donde están la fibra multimodo, bueno, acá, digamos, vamos a tener fibra o en 4 multimodo, alta velocidad en distancias cortas, conexiones entre switch, servidores y patch panel. Bueno, siempre es importante saber todas las normas que la ITU fundamentalmente regula monomodo, la ISO-EC multimodo, y siempre podemos remitirnos a estas normas para poder entender qué tipo de fibra utilizar en cada caso, ¿no? Las, la fibra monomodo G652, digamos, es la fibra óptica más utilizada en el mundo para telecomunicaciones de ISP. Posee un núcleo de 9 nanomicrones, permitiendo muchas veces que la luz viaje por un entorno único y confinado, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, el núcleo es de 9 nanomicrones, tiene baja atenuación, alta capacidad de transmisión, compatible con XGPON, XGS-PON y DWDM, y eh, en tiene amplia aceptación en el mundo. Se lo utiliza mucho para aplicaciones como redes de backbone de ISP, redes metropolitanas, que vendrían a ser las redes que nos permiten unir ciudades, redes FTTH, que bueno, son fibras hasta el hogar, enlaces de larga distancia y sistemas DWDM. El caso práctico, bueno, un ISP utiliza G652 desde la central hasta las cajas de distribución. Es decir, muchas veces ustedes tienen su piso técnico y en algún punto de la ciudad y necesitan una conexión a Internet de alta capacidad. Entonces, el proveedor, que vendría a ser en este caso Telecom, o claro, puede ir a ese punto con su propio despliegue de fibra óptica y darte, digamos, el servicio acá de ancho de banda, o ustedes pueden hacer, digamos, la tirada esta hasta el
hasta el punto de distribución del proveedor, ¿no? Obviamente las cotizaciones y los costos son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, Telecom, si llega a este lugar, me va a cotizar todo su despliegue de fibra óptica. Hagamos de cuenta que de acá a acá son 100 kilómetros y me va a cotizar todo su despliegue de fibra óptica y obviamente voy a terminar pagando un precio altísimo. Pero la otra opción es que yo obviamente tengo que buscar cuál es el punto de conexión más cercano a un proveedor y proponerle yo ir, digamos, con mi propia fibra, yo ir, digamos, hacia el punto de conexión del proveedor y obviamente eso me va a salir mucho más económico y lo voy a hacer con fibra monomodo. Bueno, estándares internacionales que tienen que ver con la ITU G652. Bueno, es el estándar que define las características de fibra monomodo más utilizadas en telecomunicaciones. Muchas veces, gracias a este estándar, tenemos equipos de distintos fabricantes porque, eh, digamos, este estándar también ayuda a promover la interoperabilidad, es decir, que tengamos un OLT que puede ser SEDATA con clientes o router ZTE, o podemos tener un OLT Huawei y UNT Nokia o TP-Link, ¿no? Bueno, ¿qué especifica la G652, que es esta norma que está acá? Bueno, nos dice cosas como la atenuación máxima permitida, es decir, no, si nosotros leemos esta norma, nos va a decir cuál es la atenuación máxima permitida, y bueno, este cuadrito me está indicando, digamos, obviamente, como pueden ver, estos son picos de atenuación en esta frecuencia. Y esto también, entonces yo voy a utilizar, digamos, las frecuencias más pequeñas que están acá, que estas son las frecuencias donde la fibra G652 tiene menor atenuación. Eso significa que hubo investigadores que se, que se pusieron a analizar, digamos, el comportamiento de la fibra en diferentes frecuencias y determinaron esta curva. Entonces, fíjese que esta curva está en entre 1300 más o menos y 1500. Y eso es correcto porque esta norma, la G652, para todo lo que es backbone, utiliza 1310 para upstream, 1490 para bajada y 1550 para video. También tiene, digamos, hay un cuadrito de lo que es la dispersión cromática eh, y los beneficios que nos da esta norma para los proveedores, que es la interoperabilidad, la escalabilidad, que podemos crecer, la compatibilidad de GPON con XGS-PON y la fácil adquisición. Bueno, el caso práctico, bueno, acá tenemos un caso práctico. Una OLT Huawei puede trabajar con UNT Huawei también, o si no, también puede trabajar con UNT ZTE, Nokia o TP-Link, digamos, ¿no? Eh, bueno, a ver dónde está. Bueno, la fibra monomodo, digamos que es la que nosotros estamos utilizando para donde estoy puntero. Acá está. La fibra monomodo G652 tiene baja atenuación, alta capacidad de transmisión, ideal para largas distancias y estabilidad y confiabilidad. Como esta G652 es regulada por la ITU, bueno, yo puedo remitirme a la ITU para poder leer un poco más acerca de la G652D y bueno, también regula, digamos, tiene otras estándar, la 984, la 9801, que define las características de XGS-PON, la ISO IEC 11801, que es un estándar para cableo estructurado en edificios comerciales y centros de datos. Bueno, ¿cómo evolucionó esta norma, la G652? Bueno, la G652 fue evolucionando para mejorar la capacidad, la distancia y la compatibilidad de las redes ópticas. Las versiones principales tenemos la G652A, que es la primera generación de fibra monomodo, que permite, digamos, es el primer estándar para fibra monomodo convencional y de desempeño básico para redes ópticas. La G652B, que es una mejora la atenuación y la dispersión, digamos, reduce la dispersión cromática y tiene mayor estabilidad de transmisión. Eso se creó aproximadamente en el 95.
Después, en el año 2000, apareció la G652C, que es compatible con tecnología DWDM, de multiplexación de ancho de banda, que, digamos, tiene menor dispersión cromática y mayor ancho de banda, y en el 2004 hasta la actualidad tenemos la G652D, que es la más utilizada, que tiene baja atenuación, es compatible con sistemas de DWDM y es ideal para redes FTTH y de larga distancia. ¿Por qué triunfó la G652D, es decir, la última? Eh, Porque, bueno, tiene menor atenuación, tiene mejor rendimiento óptico, es compatible con GPON, XGS-PON, y, digamos, está disponible mundialmente. Bueno, tenemos el caso práctico acá, donde la mayoría de los despliegues que utilizan G652D, desde el OLT hasta las cajas de distribución, tienen un excelente costo-alcance-rendimiento. Por eso se utiliza mucho en FTTH, ISP, redes metropolitanas, enlaces de larga distancia, redes ópticas modernas. Y bueno, todas las tecnologías, digamos, que están apareciendo son compatibles con la G652. El GPON y el XGS-PON. Acuérdense que acá hay un intermedio que es XG-PON, ¿no? Pero, digamos, la que estamos ahora es GPON, pero más adelante las tecnologías que vienen, digamos, también son compatibles con G652, que, digamos, su mejor versión es la D, y hoy es un estándar, digamos. Ventanas ópticas de operación. Bueno, nos habla que las ventanas ópticas de operación, también llamadas frecuencias o ventanas, en muchas bibliografías lo van a leer como ventanas, en otras bibliografías lo van a leer como frecuencias, en otras bibliografías lo van a leer como señales. Son rangos de longitudes de onda donde la fibra óptica presenta menor pérdida de señal y mejor rendimiento. Bueno, y es como le comentaba anteriormente, ¿no? Esto ya está, ya este gráfico ya está analizado, ya está estudiado, y bueno, en fibras, por ejemplo, GPON se utiliza 1310 nanomicrones, que es una ventana que utilizan las ONT para comunicarse con el OLT, tiene menor dispersión y transporta datos en su vida. 1490 lo utilizan por su baja atenuación, y es la ventana que utiliza el OLT para comunicarse en forma de broadcast con los ONT, y 1550 lo utiliza, digamos, el video, ¿no? En overlay. Bueno, acá nos muestra las ventanas que se utilizan en los ISP 1310 para todo lo que es datos, upstream, gestión, señalización. 1490, que es Dupstream, que es todo lo que es bajada de internet, descargas, y el 1550, que es para overlay y enlaces largos. Bueno, a ver qué más acá. Bueno, eso. Atenuación en la fibra G652. Bueno, la atenuación es la pérdida de potencia de la señal óptica mientras viaja por la fibra. Cuanto más atenuación exista, menor será la distancia alcanzable. Es decir, eh, la atenuación, digamos, la tenemos que ver como que hay una atenuación intrínseca propia de la fibra óptica y hay una atenuación extrínseca. La atenuación intrínseca ya viene en el proceso de fabricación de la fibra óptica. Ya cuando la fibra óptica se fabrica en 10 metros, por ejemplo, puede tener una pérdida de 0,35 dB por kilómetro. Eso significa que en un kilómetro la fibra óptica ya tiene una pérdida intrínseca, y esa pérdida nosotros no la podemos alterar. Entonces, por normas internacionales, esa pérdida puede ser de 0,35 dB por kilómetro o 0,22 dB por kilómetro. Significa que si pierde 0,35 dB por kilómetro, ventana de 1310, en 10 kilómetros, ¿cuánto debería perder? Debería perder 3,5, porque eso es en un kilómetro. En 10 kilómetros va a perder 3,5. Es decir, es una pérdida que yo tengo que considerar en mi presupuesto óptico, que si yo estoy tirando 10 kilómetros, ya la fibra implícitamente está perdiendo 3,5 kilómetros, está perdiendo con 3,5 dB en 10 kilómetros. Si estamos haciendo el cálculo en overlay, digamos, en video,
la fibra tiene 0,22 en ventana de 1550 y bueno, también en 10 kilómetros va a perder intrínsecamente 2,2 kilómetros. Y este valor es, obviamente, yo lo tengo que contemplar en el presupuesto óptico, que es un tema que vamos a ver mucho más adelante, pero que es el tema más importante de lo que es la fibra óptica, porque, le vuelvo a repetir, son valores que tenemos que tener en cuenta, que son pérdidas propias del proceso de fabricación de la fibra. Ya viene con esta atenuación la fibra óptica. Bueno, a esta atenuación que ya sabemos que viene, que no lo podemos modificar, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa atenuación la podemos alterar, la podemos ampliar nosotros, ¿no? Es decir, este 3,5 en ventana de 1310 podría terminar siendo en 10 kilómetros 7 dB. Es decir, se podría duplicar. ¿Y por qué se podría duplicar la pérdida? Y bueno, porque la fibra óptica está mal instalada, se utilizan los preformados inadecuados, no se utiliza el despliegue bajo norma, no se dejan los vanos que dice la norma, se los aprieta, digamos, a la fibra óptica. Acuérdense que la atenuación de la fibra óptica se atenúa por polvo, suciedad y humedad. Entonces, muchas veces yo quizá tenga empalmes que estén sucios, conectores que estén sucios, y eso obviamente va a atenuar, y no voy a tener 3,5, sino que voy a tener 7 dB de pérdida. Y lo mismo pasa en 1550, esto de 2,2, si es que yo hago las cosas mal, puede ser pérdidas de 5 o 6. Y bueno, acuérdense que siempre en este curso, la idea es que minimicemos las pérdidas, no las aumentemos. Entonces, cuando nosotros vamos a instalar la fibra óptica, ya sabemos que tenemos pérdida. Lo que no tenemos que hacer es amplificar esas pérdidas, sino mantenerlas, digamos, con baja atenuación, porque la baja atenuación tiene alta capacidad, mejor señalización y obviamente el cliente, digamos, va a tener una potencia adecuada y va a tener menos microcortes, ¿no? Bien. Mm, Bueno, el presupuesto óptico, que digamos, es un tema que es muy delicado, que simplemente acá lo menciono, pero lo que lo vamos a ver más adelante, pero fíjense cómo yo puedo mantener este presupuesto en 3,5, o si hago mal las cosas, puedo duplicarlo, y decir, voy a tener más pérdida, y si tengo más pérdida, tengo menor señalización, si tengo menor señalización, tengo menor ancho de banda y mayor microcorte, digamos, ¿no? Entonces, siempre, eh, digamos, nosotros tenemos que considerar la potencia que sale del OLT, la atenuación propia de la fibra óptica, la atenuación que le introducen los splitters. Bueno, los splitters, dijimos ya, que es un splitter, es como si fuese un switch, pero pasivo, que entra, digamos, 100% de luz por este pelo. Y bueno, si tengo un splitter de 1 en 2, tengo 50% que sale por este pelo y el otro 50% sale por este pelo. Entonces, también puedo tener empalmes que generan una pérdida. Y bueno, este margen es un margen de seguridad que establece la norma 984. Sumo todo esto y me da 20, dB. Y sin embargo, la sensibilidad del ONT, es decir, el ONT tiene una característica que es la sensibilidad, que es el valor al cual yo tendría que llegar con la pérdida. En este caso, si la sensibilidad es de menos 28, yo tengo menos 20 es menor a menos 28, entonces lo soporta y el cliente, el ONT del cliente va a andar bien, digamos. Ahora, si toda la suma de este presupuesto óptico fuese 31 o menos 31, 31 es mayor a menos 28, que es la sensibilidad que soporta el ONT, entonces este cliente va a tener microcorte y va a andar mal, digamos. Bueno, la dispersión cromática, eso se produce en las fibras multimodo, dispersión cromática en fibras monomodo, perdón. Bueno, ocurre porque las distintas longitudes de onda, es decir, 1310, 1490 y 1550, viajan a velocidades ligeramente diferentes dentro de la fibra. Como resultado, los pulsos ópticos se ensanchan a medida que recorren largas distancias. La dispersión cromática es esto, ¿ves? Fíjense en cómo sale la señal cuando comienza a recorrer la fibra. Y a medida que atraviesa, digamos, la distancia, mira cómo se va deformando, ¿no? Hasta transformarse en esto y ya que se comienzan a solapar, digamos, las frecuencias
Y eso es dispersión cromática, digamos. Consecuencias, digamos, deformación de la señal, los pulsos dejan de ser perfectamente definidos, limitaciones de velocidad, menor capacidad para transportar datos, menor alcance, reducción de la distancia máxima sin regeneración, incremento de errores, mayor posibilidad de aumentar la tasa de error ver, que es la tasa de decodificación en el receptor. Bueno, entonces, en un ISP, digamos, es importante su factor crítico, afecta, digamos, a la fibra óptica y bueno, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué se produce esta dispersión cromática? Bueno, esta dispersión cromática, digamos, es porque están viajando en distintas longitudes de onda y muchas veces por un fenómeno físico, y ese fenómeno físico puede ser condiciones ambientales o también puede ser mala instalación, puede estar generando la dispersión cromática y este solapamiento, ¿no? de ancho de banda. ¿Cómo lo determino? Bueno, visiblemente es imposible. Yo tendría que colocar un osciloscopio para poder ver, digamos, que hay dispersión cromática y que está bajando la velocidad. Pero bueno, eso es un poco improbable. Pero bueno, es un fenómeno a tener en cuenta, digamos, la dispersión cromática eh, cuando, cuando estamos utilizando fibra monomodo. Aplicaciones de la fibra G652 en ISP. Bueno, la fibra G652 es la más utilizada en redes ISP gracias a la baja atenuación y gran alcance. Puede utilizarse en casi toda la red. eh, Se utiliza en el backbone del ISP, en redes Metro Ethernet, en feeder FTTH. Acuérdense que el feeder FTTH vendría a ser el troncal, en redes GPON, en redes XGS-PON y en sistemas de eh, bueno, la fibra G652D transporta tráfico desde el core, que vendría a ser el piso técnico, que es donde ustedes toman internet, hasta, digamos, el cliente enteramente por fibra óptica. Y el caso práctico que tenemos acá es que un ISP regional conecta varias ciudades mediante G652 y luego desde la OLT distribuye internet, voz y video a miles de hogares a través de tecnología GPON o XGS-PON. Las características más importantes son la baja atenuación, la alta capacidad de transmisión, largo alcance, la compatibilidad con otros estándares futuros, es económica y ampliamente disponible. Vamos a la G657, que también algo hablamos ya de esta, que es la evolución de la fibra G652, diseñada para soportar curvaturas pronunciadas sin perder el señal. Se conoce como también Bend Insensitive Fiber, que es el BIF. Es muy utilizada, digamos, el término BIF para la G657. ¿Cuál es la ventaja principal? Bueno, tolera dobleces, digamos, eh, mucho más que el G652, ¿no? El G652, digamos, puede tener un ángulo crítico y yo si doblo mucho puedo superar el ángulo crítico y ya puede generar dispersión, es decir, parte de la energía se está yendo en esta curvatura. En cambio, la G657, digamos, está preparada para soportar radios de curvatura 7,5 milímetros, digamos, ¿no? Bueno, dentro de la G657 tenemos dos. ¿A dónde está esta parte? G657. Bueno, la 1 y la 2. La diferencia es que la 1 tiene un radio mínimo de curvatura de 10 milímetros y la A2 tiene un radio de curvatura de 7,5 milímetros. Es decir, que la A2 soporta mayor radio de curvatura, es decir, la curvatura mucho más cerrada, ¿no? Entonces, digamos que ambos son drop, nada más que la A1, digamos, es digamos, para acometida, y muchas veces cuando nosotros en el domicilio del cliente tenemos mucha curvatura, es recomendable utilizar el drop A2, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, obviamente esto me va a dar
digamos, menos fallas por instalación, porque, bueno, soporta mayor ángulo de curvatura, mayor calidad de la señal, instalaciones más rápidas porque es más flexible y menos reclamos de cliente. Eh, entonces, la G657, digamos, es la fibra óptica recomendable para la última milla, ya que soporta radios de curvatura cerradas y mantiene la calidad y la estabilidad de la señal óptica. Por ejemplo, acá en esta roseta, fíjense en que adentro está girando, digamos, y con radios de curvatura mayor a 90 grados. Entonces, por eso se utiliza G657, los drop. Bueno, acá hablamos del G657A1, que es la fibra más utilizada en lugares residenciales. Está diseñada para soportar curvaturas sin afectar significativamente la señal. Pertenece a la familia del Band Insensitive Fiber, que vendría a ser el BIF. Las características es que su radio de curvatura es de 10 milímetros, ¿no? El G657A1. Eh, es compatible con G652, digamos, se lo puede fusionar con cable G652. Tiene baja atenuación en 1310 y 1550 y es ideal para instalaciones de interiores. ¿Dónde se lo utiliza el G657A1? Bueno, en drop, en rosetas ópticas, en acometidas domiciliarias, en canalizaciones internas y en edificios y condominios. La G652, para comparar con la G657, la G652, digamos, D, G652D, tiene un radio de curvatura aproximadamente de 30 milímetros. Y la G657 tiene un radio de curvatura de 10 milímetros. Esa es la 1. Y la A2, dijimos, tiene un radio de curvatura de 7,5 milímetros. Es más cerrada, ¿no? Bueno, vamos a la G657A2, que esta, digamos, es una evolución de lo que es la G657A1, diseñada para soportar curvaturas más cerradas con mínima pérdida de la señal, ideal para instalaciones FTTH complejas y de alta densidad. La diferencia con 657A1 es que la G657A2 tiene un radio mínimo de 7,5. La A2 soporta curvas mucho más pronunciadas, por lo tanto se le utiliza muchas veces en CTO, que son cajas terminales ópticas, en NAP, en gabinetes ópticos, en edificios y condominios y en canalización de ductos complejos. Los beneficios para el ISP, digamos, es que tienen menor pérdida por curvatura, tiene una instalación mucho más flexible, mayor confiabilidad, mejor aprovechamiento del espacio y es ideal para despliegue de FTTH masivos, digamos, ¿no? Bueno, la pregunta acá sería, ¿hay esto en Argentina? Sí hay, digamos, ¿no? Obviamente, acá en Argentina se vende como G657 o también conocida como Drop, digamos. Pero muchas veces yo siempre le aconsejo a los que hacen instalaciones domiciliarias que compren dos rollos, digamos, ¿no? Uno A1 y otro A2. Entonces, con el A1 bajo de la NAP hasta la roseta y ya desde la roseta, si que el cliente quiere hacer una extensión, quiere hacer, digamos, algo o quiere, digamos, que la instalación sea en un domicilio donde yo tenga que atravesar muchas curvas o muchas ventanas, ya bajar con un G657A2, digamos, ¿no? Pero pueden encontrar acá eh, algo comercial y, digamos, y pedirle, digamos, un A2, digamos, que tiene mayor grado de curvatura. G657 B2 y B3. Bueno, acá la B2 son las versiones más avanzadas de la familia del G657, diseñada para soportar curvaturas extremas con pérdidas mínimas, utilizadas en entornos de alta densidad y en espacios reducidos. Las diferencias principales es que la G657B2 tiene un radio de curvatura de 7,5 milímetros, igual que la 1, pero es ideal para distribuciones complejas y data centers. Y la B3 tiene un radio de curvatura de 5 milímetros, diseñada para microductos y curvaturas extremas. Es decir,
Hay otra fibra, que es la 657B3, que tiene mayor ángulo de curvatura, es decir, menor radio de curvatura en 5 milímetros. Este tipo de fibra tiene menor pérdida por reflexión, mayor vida útil en fibra, instalaciones flexibles y excelente rendimiento en espacios reducidos. Entonces también se puede utilizar este B3. Este B3 no es tan conocido acá en la Argentina. Si lo consiguen, perfecto, pero no es tan conocido, digo. Y obviamente al tener menor radio de curvatura lo puedo utilizar para lugares muy pequeños, ¿no? Bueno, acá tengo la comparación del GC57 y GC52, que ya lo vimos, y vamos a la fibra G655. La G657, la G655, digamos, es una fibra que fue diseñada para redes de transporte óptico de larga distancia. Eh, Su nombre significa NZ, es de non-zero, y DSF es de Dispersion Shift Fiber. Está optimizada para sistemas DWDM, donde muchas longitudes de onda viajan simultáneamente por la misma fibra. ¿Por qué se utiliza? Porque reduce efectos no lineales en enlaces DWDM y permite transportar enormes cantidades de datos y ofrece un mejor rendimiento de largas distancias. Las aplicaciones principales que se lo usa es en los backbone nacionales, en redes troncales de operadores, en carrier de tipo Tier 1 y en redes metropolitanas. Bueno, en la comparación con el G652, recuerden que G652D es para FTTH GPON, en cambio el G655 es para recorrer grandes distancias, ¿no? Por eso lo puede utilizar, por ejemplo, ARSAT o Claro o Telecom, digamos, son para operadores más que nada. ¿Cuáles son los beneficios? Tiene mayor capacidad, mayores distancias, mejor desempeño en DWDM, y transporta digamos, tiene mayor capacidad, 100 gigas, 400 gigas aproximadamente. Bueno, después tenemos la dispersión desplazada, que bueno, es una fibra diseñada para optimizar enlaces de DWDM de alta capacidad y larga distancia. ¿Qué problema resuelve, digamos, el GC55? Porque es la misma que tenemos acá, ¿no? Sí, es la misma. Es la continuación de esta diapositiva, la continuación de la anterior. Eh, En la fibra G652, la dispersión puede afectar los canales. En cambio, la G655, digamos, hacer una fibra de dispersión desplazada, desplaza el punto de dispersión y mejora el rendimiento y en, este, en frecuencia de 1550 nanomicrones. Entonces, los beneficios principales que te ofrece este tipo de fibra es que tiene mayor capacidad por fibra, menor degradación por señal, mayor distancia sin regeneración y menos efectos no lineales, digamos. Selección de una fibra para un ISP moderno. Bueno, acá obviamente vamos a utilizar el G652 para todo lo que es el backbone, para el feeder del FTTH, para redes GPON o XGS-PON. Vamos a utilizar el G657A1 para un drop de FTTH, para CTO, para rosetas ópticas, para instalaciones de interiores. Y vamos a utilizar el G655 para, digamos, hacer enlaces de larga distancia con sistemas de WDM y operadores de Tier 1, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso práctico de un ISP que utiliza, digamos, distintos G652 para troncales, G652 para todo lo que es feeder, G657A1 para todo lo que es la bajada y la acometida, ¿no? Bueno, eh, es importante, digamos, que la selección adecuada del tipo de fibra nos garantice menor pérdida, baja atenuación, y acuérdense que hay una relación directa entre lo que es la baja atenuación, la calidad de la señal, la tasa de error ver y, y, digamos, el ancho de banda. Las fibras ópticas G653, bueno, este tipo de fibra
fue la primera fibra diseñada para desplazar el punto de dispersión mínima hacia 1550 nanomicrones, donde la atenuación es menor. La ventaja que tiene es que este tipo de fibra, que es la G653, que es otra, porque ya hemos cambiado, veníamos con la G657, esta G653 es otra, eh, tiene, digamos, menor atenuación en 1550, mayor alcance, necesita menos regeneradores de la señal porque, digamos, soporta muchas distancias muy largas y tiene un mejor rendimiento en enlaces muy largos. ¿Dónde se lo utiliza? Bueno, lo utilizan los backbone nacionales como Claro, Telecom, ARSAT, redes, digamos, troncales de operadores, enlaces interurbanos. eh, bueno, el G653 generó más efectos, digamos, y el G653 se lo puede comparar con el G655, nada más que el G655 es para DWDM y el G653 también es para DWDM, pero digamos, ambos son para largas distancias y generan mínima atenuación. En cambio, en G652 ya sabemos que son para redes más generales y el G657 son para acometidas, digamos. Evolución hacia la fibra G655. Bueno, la G653, digamos, al ser un menor que la G655, eh, es la primera que apareció, digamos, antes de la G655. Fue diseñada para trabajar en ventanas de 1550 nanomicrones eh, y en largas distancias. Eh, pero luego, cuando aparecieron los sistemas DWDM, comenzaron los problemas con la G653 porque, digamos, interfería mucho entre los canales, generaba degradación de la señal y tenía menor capacidad de transporte. Entonces, la G653 fue desplazada por la G655. Ese debería ser el cuento, digamos, ¿no? La G655 ya, digamos, como es una fibra no cero dispersión, permitía reducir, digamos, el FWM, que separar mejor los canales, mayor estabilidad y más capacidad por fibra. Entonces, podemos concluir que el G653 fue, digamos, un, este, una, una fibra, digamos, que fue la evolución del G652, pero después se topó con una serie de problemas en tecnología DWDM y apareció su hermano mayor, que es el G657, que me permite cubrir grandes distancias y, y luego apareció el G657, pero que también el G657 permite cubrir grandes distancias y tiene mayor radio de curvatura, ¿no? Bueno, la G654 es digamos, otra fibra intermedia que fue diseñada para tener la menor atenuación posible y transportar enormes cantidades de datos a distancias extremadamente largas. Se lo conoce como Cut-Off Shift Fiber, el SCF. Se lo utiliza mucho en cables submarinos. Recuerden que hay países que tienen acuerdos submarinos y están interconectados los data centers, digamos, a través de cables submarinos. Eh, Nosotros acá en Argentina también tenemos en las toninas, digamos, cable submarino. Eh, bueno, se lo utiliza para todo lo que es backbone global, interconexión entre continentes y redes de hiperescala o para conectar, digamos, grandes proveedores de tecnología como Google, Microsoft, Amazon. Tienen atenuación extremadamente baja, la G654, puede recorrer miles y miles de kilómetros, está optimizada para DWDM, soporta ciertos terabits por segundo de capacidad y es ideal para enlaces de larga distancia. Bueno, importancia y aplicaciones de la fibra G654. Bueno, la G654 es la fibra que permite transportar grandes partes de tráfico mundial de Internet entre continentes. Es la base de los cables submarinos modernos, de los backbone global de Internet, de los data centers de hiperescala, de los servicios de cloud y de inteligencia artificial. Lo utilizan Google, Microsoft, Amazon, Meta.
Las ventajas principales es que la G654 tiene menor atenuación, mayor capacidad, ideal para DWDM, mayores distancias entre amplificaciones, optimizada para tráfico masivo de datos, ¿no? Eh, bueno, es simplemente para mencionar que existe este tipo de fibra. Evolución de las fibras ópticas modernas, bueno, esto es un poco de lo que viene, digamos, las nuevas generaciones de fibras que se están creando. eh, lo que nos van a ofrecer va a ser mayor capacidad, menor latencia, menor consumo energético y, y obviamente van a soportar mucha capacidad y velocidad para tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud, los data centers masivos. Y bueno, ¿cuál vendría a ser esas tecnologías? Bueno, ya existe, digamos, referencias en Internet en donde, digamos, existe una fibra que es la G654E, que vendría a ser la evolución de la G654 común. Que se diferencia esta 654E es que va a tener mucha más baja atenuación que la G654 común. Se va a utilizar para backbone global, cables submarinos y DWDM de larga distancia. Después está la Ultra Low Loss Fiber, que vendría a ser la ULL, que es una fibra optimizada para reducir pérdidas al mínimo. Tiene menor atenuación, mayor distancia entre amplificadores y menor costo operativo y mayor capacidad por fibra. Después tenemos el Hollow Core Fiber, en donde en este tipo de fibra es una evolución que esto ya lo están sacando los japoneses y lo pueden investigar ustedes, que es una fibra que elimina el núcleo de vidrio. Bien, hasta ahora la fibra viene con un núcleo de vidrio, por ese núcleo de vidrio, digamos, circula una luz por reflexión y refracción. Bueno, en este tipo de fibra, que es la Alloy Core Fiber, digamos, elimina el núcleo de vidrio y solamente hay un tubo de aire. Y la luz, digamos, es un núcleo hueco lleno de aire en lugar de vidrio. ¿Y eso qué ventaja va a tener? Que va a tener menor atenuación, mayor velocidad de propagación, menor dispersión y, digamos, va a ser muy potencial para todo lo que es la inteligencia artificial y centro de datos. Bueno, y luego tenemos las tendencias del 2026. Bueno, van a aparecer backbone ya de mucha capacidad de 400 gigas y 800 gigas. Bueno, la inteligencia artificial, digamos, también, digamos, va a generar redes impulsadas por IA generativa y machine learning. Es decir, hoy la inteligencia artificial eh, no, nos demanda alta capacidad y eh, gran volumen de datos, porque, bueno, todo el hardware donde corren las IA, digamos, ChatGPT, Copilot, Gemini, tienen, digamos, mucho poder de procesamiento y mucho volumen de datos. Bueno, además, la inteligencia artificial nosotros la podemos utilizar en nuestro ISP porque ya hay, digamos, pruebas de ISP que utilizan la inteligencia artificial para poder detectar, por ejemplo, automáticamente, monitorear el estado de las potencias de sus clientes y cuando un cliente pasa de una potencia de -28 a -29, automáticamente salta una alerta y yo puedo, digamos, tomar una decisión de mandar un técnico a cambiar el conector en el cliente o cambiar el router. Entonces, la inteligencia artificial también, digamos, los LLM, que son los modelos de lenguaje extendidos, eh, también lo podemos utilizar para optimizar nuestro ISP, digamos, ¿no? Y lo podemos integrar también. Bueno, también van a existir data centers de hiperescala, cloud global, es decir, todos los modelos cloud, que son servicios distribuidos de baja latencia y redes globales de Internet. O sea que hay fibra óptica para rato, no solamente que está cambiando la tecnología y los procesos de fabricación de las fibras, sino que también hay demanda, digamos, de servicios que ofrecen, digamos, que nos están solicitando o están demandando, digamos, óptica, fibra óptica de alta capacidad y alta velocidad. Bueno, el G654E
Es una evolución del G654 diseñada para enlaces de ultra larga distancia, utilizada en backbone globales, cables submarinos, redes de WDM de muy alta capacidad. La ventaja es que tiene menor atenuación, aproximadamente 0,16 dB por kilómetro, mayor distancia entre amplificadores EDFA. Bueno, EDFA es un equipo que me permite amplificar la señal óptica. Mayor capacidad por fibra, aproximadamente 30 terabits por segundo, ideal para redes 400 y a 800 G y excelente rendimiento en DWDM. Esta es la G654E. Fibras de ultra baja atenuación. Bueno, estas también es una evolución, que son las fibras ULL, que significa Ultra Low Loss Fiber. Es una fibra óptica de ultra baja atenuación diseñada para minimizar al máximo las pérdidas ópticas y aumentar las capacidades de transmisión en redes de próxima generación. Las características principales que va a tener esta fibra es, por ejemplo, atenuaciones extremadamente bajas, mayor alcance sin regeneración, mayor capacidad, menor consumo energético y menor cantidad de amplificadores ópticos. Se lo va a utilizar mucho en los backbone, en inteligencia artificial, en cloud computing, en big data. El O-Core Fiber, que esto ya lo vimos también, que digamos es un, una fibra óptica de nueva generación de donde la luz viaja principalmente por un núcleo de aire en lugar de un tubo de vidrio. ¿Por qué revolucionaría este tipo de fibra? Bueno, en una fibra tradicional sabemos que la luz atraviesa por un vidrio, lo que genera mayor latencia, mayor dispersión y más pérdidas. En la All Core Fiber, la luz circularía por un aire a la velocidad de la luz, acercándose más, digamos, al vacío, a la velocidad del vacío, y con menor latencia, menor dispersión y menor pérdida, ¿no? Entonces, esta vendría a ser, digamos, una evolución o un paso muy importante para pasar de la tecnología actual a la tecnología futura. Eh, ¿En qué se puede utilizar este tipo de fibra? Bueno, este tipo de fibra son en escenarios donde necesitamos ultra latencia. Acuérdense que era la latencia, era el tiempo que tarda el paquete en ir y volver, ¿no? Es decir, desde acá, desde el OLT hasta el ONT, ida y vuelta es la latencia. En escenarios de ultra baja latencia y máxima velocidad de transmisión, se utilizarían este tipo de fibras, como por ejemplo inteligencia artificial, eh, para, para conexiones entre clúster y GPU, entrenamientos modernos masivos, menor tiempo de respuesta, en High Performance Computing, que son supercomputadoras científicas que hacen simulaciones muy complejas y necesitan mucho poder de procesamiento, en data centers de próxima generación, que necesitan menor latencia entre los servidores y mayor eficiencia energética, en todo lo que es trading de alta frecuencia, que son operaciones financieras en microsegundos. Cada microsegundo puede representar una ventaja económica en interconexión entre GPU, servidores, almacenamiento y redes de IA. Es decir, ya hay demanda para este tipo de fibra. Bueno, el futuro de las redes ópticas, acá les habla un poco que la industria ha evolucionado de las fibras tradicionales hasta las tecnologías diseñadas para soportar inteligencia artificial, cloud computing, eh, data center, digamos, de hiperescala, que son, digamos, de crecimiento robustos, constantes y escalables, redes 400G y 800G y futuras velocidades en terabit por segundo, eh, y lo que es el Internet global de próxima generación, digamos. Bueno, si bien, digamos, la mayor demanda la utiliza la inteligencia artificial, recuerden que la inteligencia artificial, digamos, necesita mucha velocidad y mucho poder de procesamiento. Entonces, hoy en día existe hardware que nos ofrece poder de procesamiento, digamos, en inteligencia artificial. No solamente está la CPU, sino la GPU, la TPU, la DPU. Eso se avanzó muchísimo en el hardware.
pero yo a ese hardware tengo que llegar con mucha velocidad y bueno, hoy estas nuevas fibras ópticas, la All-Fiber y la Hollow Core Fiber, me permite llegar con mucha velocidad a esos centros de datos. Bueno, la última parte es de multimodo, que habla de, bueno, la fibra multimodo permite múltiples rayos de luz que viajen simultáneamente por el núcleo siguiendo diferentes trayectorias o modos. A diferencia de la monomodo, la multimodo posee núcleos mayores y esto permite que varios haces de luz se propaguen al mismo tiempo. ¿Cuál es la desventaja que tiene la, la- la fibra multimodo? Bueno, que los rayos al recorrer caminos diferentes llegan en tiempos distintos y eso genera lo que se conoce como dispersión modal. Y esta dispersión modal limita la distancia máxima y el ancho de banda. Por eso es muy utilizado para distancias cortas la fibra multimodo, ¿no? Existe también una serie de estándares que tienen que ver con la fibra multimodo. La OEM1, digamos, acá tiene el tamaño del núcleo, el ancho de banda, la longitud de onda, las distancias típicas y en qué tipo de aplicación se utiliza. La OEM2, la OEM3, la OEM4 y la OEM5, todos los OEM son tipos de fibra multimodo. Bueno, las primeras generaciones de fibra multimodo, la fibra OEM1 y OEM2 fueron las primeras generaciones de la fibra multimodo utilizadas muchas veces en redes Ethernet tradicionales porque eran redes pequeñas, en redes LAN pequeñas, en campos universitarios con topología anillo, en redes empresariales, en centros educativos y oficinas corporativas. Bueno, las características de OEM1 es que, bueno, acá tienen la norma que lo regula, a la OEM1 y la OEM2, el tamaño del núcleo, el ancho de banda, la longitud de onda, la distancia típica, las aplicaciones comunes, los conectores típicos que utiliza OEM1 y el costo, ¿sí? Eh, Fibras multimodo OEM3. Bueno, la OEM3, digamos, es una fibra eh, que fue diseñada para trabajar con transmisiones láser BSCL, permitiendo mayor velocidad y mejor rendimiento que la OEM1 y la OEM2. Es la considerada, digamos, la primera fibra multimodo moderna para data center. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, tiene acá la OM3 50-125. Acuérdense que el primer valor es el tamaño del núcleo, el segundo el tamaño del revestimiento, el ancho de banda 2000, la distancia típica hasta 300 metros y se utiliza en data center de 10 GB de capacidad. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿dónde se lo utiliza? Se lo utiliza mucho en data center, en donde conectamos los switches que son de core, porque bueno, nosotros en un data center podemos tener, digamos, un nivel jerárquico que vendría a ser que es el switch de core, que vendría a ser que está conectado directamente a Internet. Después, estos son switches de capa de distribución, que son los que permiten conectar los switches de capa de acceso. Entonces, nosotros estamos conectados acá a las capas de acceso. Todo el tráfico de los suites de capa de acceso se los pasan a los suites de capa de distribución. Y los suites de capa de distribución obviamente son suites de mayor velocidad, mayor capacidad de reenvío y toda la capacidad de este switch 1 y este switch 2 se lo pasa al switch de núcleo. Bueno, el OEM3 se utiliza para conectar estos, lo de núcleo. El OEM4, bueno, el OEM4, digamos, es una evolución del OEM3, digamos, es diseñada para ofrecer mayor ancho de banda y soportar velocidades superiores en data centers modernos y en entornos cloud. Tiene, bueno, acá tiene las características del OEM4, tiene una longitud de onda de 850 nanomicrones, el ancho de banda eh, es de 4700 MHz por kilómetro, tiene mucha más baja atenuación que el OEM3 y mayor capacidad que el OEM3. Se lo utiliza también en data center, en cloud, en virtualización. Bueno, es algo, digamos, de mayor capacidad que el OIM3 y también podemos tener esta estructura jerárquica que, bueno, acá tenemos los suites o de núcleo, estos son suites de capa de distribución y estos son suites de capa de acceso.
Y la OM5 es la última que apareció, que, digamos, permite enviar varias señales por una misma fibra utilizando diferentes longitudes de onda en 850, en 880, en 910, en 940 nanomicrones. Todas viajan simultáneamente por una única fibra OM5 y el resultado es mayor capacidad, menor cantidad de fibras y menor costo de cableado. Eh, Puede soportar velocidades de 40, 100 y 200 gigabits Ethernet y preparadas hasta soportar 400 gigabits de Ethernet. eh, y bueno, tiene mayor capacidad, eh, reduce la cantidad de fibras necesarias, tiene menor espacio en bandejas y ductos, tiene menor costo de expansión y es ideal para lo que es IA y cloud, digamos, ¿no? Por último, tenemos, ya vamos terminando. Sí. ¿Dónde se utiliza la fibra multimodo? Bueno, en data center, en redes LAN empresariales, en cloud computing, en infraestructura IA, en storage SAN. eh, bueno, ¿por qué en data center? Porque son de bajo costo, alta velocidad, baja latencia, fácil instalación. Bueno, ¿qué fibra utilizan los ISP? Bueno, no confundieron, los ISP utilizan monomodo, GC52D, GC57A1 y GC57A2. Pero en el piso técnico yo tengo una infraestructura con distintos tipos de switch, puedo utilizar fibra multimodo y ahí utilizo el OM1, el OM2, el OM3, el OM4 y el OM5, digo. Selección correcta de fibra para un ISP moderno. Bueno, acá no existe un único tipo de fibra para toda la red, sino que cada segmento tiene requisitos diferentes. Por ejemplo, qué distancias cubrir, qué capacidad, si va a tener curvaturas o no, si va a ser altamente escalable y bueno, y tener en cuenta el tema costos, ¿no? Entonces, la fibra más recomendada, la GC52 para backbone, para feeder, que tiene baja atenuación, largas distancias y es compatible con GPON y GSPON. Ya para distribución utilizamos la GC57A1 para CTO, NAP, tiene menor tolerancia a curvaturas, menor pérdida óptica, es de más fácil instalación. Ya para, digamos, acometidas a los domicilios y podemos utilizar también el GC57A2 para rosetas ópticas, para instalaciones en interiores que tienen curvaturas muy cerradas, menor riesgo de corte y es ideal para viviendas. Eh, en el data center, o en 4 o en 5, ¿sí? Depende de las capacidades que yo estoy buscando. Eh, Eso es lo importante. Bueno, el concepto de backbone nacional, ¿qué es un backbone? El backbone es una red troncal principal de un operador. Su función es transportar grandes volúmenes de tráfico entre provincias, ciudades, centros de datos, nodos regionales. Y la fibra que se utiliza, digamos, en el backbone, el G652, puede ser el G655, puede ser el G654E, puede ser el G653. Digamos, depende de las distancias y las velocidades que uno requiera, digamos, ¿no? Bueno, la red feeder FTTH, bueno, la red feeder es el tramo que conecta la central del ISP con los nodos de distribución de redes FTTH. Es el enlace principal que transporta todo el tráfico desde la OLT hacia las distintas zonas de cobertura. Bueno, la fibra que recomendada, la G652, obviamente es una fibra monomodo para todo lo que es el feeder, eh, porque tiene baja atenuación, excelente desempeño de larga distancia, bajo costo, amplia de la disponibilidad y es compatible con otras tecnologías. Desde la OLT, digamos, salen fibra G652 hacia varios CTO que están ubicados a 5, 10, 15 y 20 kilómetros. eh, y la diferencia es que cuando llegamos, digamos, a una línea de distribución, ya comenzamos a utilizar el G657A1 o el G657A2 para ser acometidas. El drop FTTH, bueno, es la fibra que conecta el CTO con la vivienda del usuario y las fibras recomendadas acá son el G657A1 para tendidos exteriores y el G657A2 para interiores
y acometida de la vivienda, porque soportan curvaturas, dobladeces sin perder la señal, son fáciles de instalar, tienen baja atenuación, mayor confiabilidad en instalaciones FTTH, eh, y el tema de los data centers en los ISP, que ya hablamos mucho que acá vamos a utilizar fibra multimodo de tipo OM4 y OM5, de acuerdo a la capacidad que nosotros necesitemos interconectar entre los distintos equipos. Eh, y bueno, en resumen general, digamos, hablamos mucho en esta clase del G657D, del G652D, del G655, del G654, del G653. Hablamos de la distribución con el G657A1, G657A2. Hablamos también de la fibra multimodo en el data center, que nos centramos mucho en lo que es el OM4 y el OM5, digamos, ¿no? Bueno, tienen un trabajo práctico, como ya venimos trabajando. Este trabajo práctico, digamos, ya tiene, por ejemplo, acá la actividad práctica 1 nos dice, eh, el título es Ingeniería en Selección de Fibra Óptica Asistida por IA. El objetivo es utilizar una herramienta de inteligencia artificial para investigar, comparar y seleccionar el tipo de fibra óptica más adecuado para diferentes escenarios en un ISP moderno. Acá tienen las consignas. Actuando como ingeniero de un proveedor de ISP, investigue mediante una IA las características de las siguientes fibras ópticas. Bueno, G652D, que dijimos que es para troncal, G657A1 para todo lo que es exterior, G657A2 para todo lo que es interior, G655 menor dispersión, dispersión desplazada. Y bueno, acá lo que tenemos que enfocarnos en aplicaciones típicas de los ISP, distancias recomendadas, si buscamos compatibilidad, ventajas técnicas, desventajas, facilidad de instalación, resistencia a curvaturas, costos relativos de implementación, escenarios donde no se recomienda utilizarla y casos reales de uso de FTTH y backbone. Bueno, acá tienen un prompt sugerido, que es lo que está en verde, lo que tienen que ustedes copiar a la IA. Y este punto 1 es básicamente para que ustedes investiguen un poco más acerca de las diapositivas que nosotros acabamos de ver. Bueno, en la actividad 2 ya tenemos otro trabajo práctico, en donde acá nos dice que en la actividad 2 es diseño y selección de fibra óptica para una red de un ISP. Bueno, acá vamos a utilizar la inteligencia artificial para analizar un escenario real de un despliegue ISP y determinar qué tipo de fibra óptica debe utilizarse en cada segmento de red. Entonces acá tenemos un escenario en donde dice la empresa Noa Tecnologías planea desplegar una nueva red FTTH en la provincia de Córdoba. La infraestructura propuesta es la siguiente. Tenemos un backbone provincial. Se debe construir un enlace óptico de transporte de 40 kilómetros entre el piso técnico principal del ISP y el punto de interconexión de alzado. Las características son, yo tengo que una distancia de 40 kilómetros entre mi piso técnico y el proveedor de Internet, ¿no? Necesitamos alta capacidad de transmisión, escalabilidad futura, preparación para DWDM, crecimientos para enlaces de 100 GB, 400 GB y superiores. La red feeder FTTH desde la central ISP se desplegará una red FTTH hacia una localidad. Bueno, las características, la acometida, digamos, como que voy a utilizar un drop desde la NAP al CTO hasta el domicilio del cliente, las características de instalación aérea, domiciliaria, curvatura frecuente. Bueno, son las situaciones y casos típicos. Se hagan de cuenta que ustedes tienen que interconectar esto. Entonces yo le estoy planteando a la IA cómo conecto mi piso técnico con el proveedor, cómo armo mi feeder, cómo armo la acometida y cómo armo, digamos, el cableado interior. Y también el ISP, digamos. Entonces, el PROM es simplemente, básicamente, comentarle a la IA qué es lo que quiero hacer y cuáles son las necesidades que tengo. Y bueno, ahí la IA le va a recomendar qué tipo de fibra van a utilizar para conectarse con el proveedor, qué tipo de fibra van a utilizar para el feeder, qué tipo de fibra van a utilizar para la cometida exteriores, qué tipo de fibra van a utilizar para cometidas interiores y obviamente ahí van a sacar sus propias conclusiones. Recuerde que todo lo que me da la IA, digamos, cuanto más comentado esté, es mejor porque la IA tiene más datos para poderle proporcionar un resultado. Y obviamente lo que me dé la IA es lo que, digamos, yo voy a analizar si está bien, si lo voy a adoptar, no lo voy a adoptar. Bueno,
¿Por qué? Porque yo le puedo comenzar a hacer preguntas a la IA, digamos, ¿no? Supóngase, acá lo que voy a hacer es copiar todo esto, a ver si copiarlo, lo llevo a la IA, lo voy a pegar acá, esta parte la voy a sacar. eh, y bueno, ahí la IA, digamos, lo está analizando al prompt, me va a dar un resultado. Y obviamente la idea de esto es que le pueda aclarar un poco, digamos, a ustedes en el momento de hacer la implementación, el despliegue, qué tipo de fibra pueden utilizar con las condiciones que ustedes le pidan a la IA. Y obviamente la respuesta que le dé acá la IA, ustedes van a leerlo y van a decidir si lo van a utilizar o no lo van a utilizar, digamos, ¿no? Entonces acá me está diciendo, ve, para el backbone G652, para el feeder G652, para distribución G657A1, para drop G657A2, para data center, el OM2, digamos, el OM4, disculpe, el OM4. Esto es lo que me dice la IA. Y yo puedo, digamos, tomarlo o no. La idea de esto, de este trabajo práctico, es que ustedes, fíjense en acá, le pueden preguntar, ¿por qué no utilizaría G657 para el backbone? Que es una forma de estudiar, ¿no? Por ejemplo, la IA, le puedo decir, ¿por qué no utilizar el G657 para el backbone? Porque para el backbone acá me está diciendo G652 y G654E. Entonces acá le estoy preguntando por qué, y bueno, acá, si ustedes copian y pegan las preguntas, van a leer la respuesta, y es una forma también de estudiar esto, ¿no? Y le pueden hacer todas estas preguntas a la IA, digamos, y de esa manera les va a quedar mucho más claro. Bueno, tienen la actividad 3 también acá, eh, que también acá tienen un escenario en donde ustedes tienen que llegar al ONT con menos 29 de potencia, ese ONT tiene cortes intermitentes, el Netflix se congela, tiene lentitud ocasional y tiene pérdida de paquetes. Bueno, acá le dice que el técnico toma fotografías, digamos, del conector del ONT, que acuérdense que siempre las fotografías son opcionales, pero hoy en día con el celular ustedes van a la casa del cliente y pueden sacar la fotografía de este conector, por ejemplo, al ONT, y bueno, eh, eh, acá, bueno, acá tienen la foto de la roseta, y acá tienen la foto del drop, de la cometida, acá tienen la foto de la caja NAP, entonces yo le pregunto a la IA, ¿cuál de esta foto es la que está mal? O sea, que vaya diciendo, acá, ¿qué está mal? En esto, ¿qué está mal? En esto que está mal y en esto que está mal. Precisamente para qué, para que la IA me dé una orientación de por qué tiene cortes intermitentes, Netflix se congela, lentitud ocasional, entonces yo le voy pasando foto a la IA y la IA, digamos, le digo, actúa como ingeniero de FTTH, voy a enviarte fotografías de una instalación FTTH, analiza los posibles problemas, nivel de criticidad, probabilidad, relación con los síntomas reportados, acciones correlativas recomendadas, prioridad de intervención. Bueno, recuerden siempre que estos trabajos prácticos es para que ustedes vayan teniendo una dinámica de cómo se arma el prompt engineer. Este es el prompt engineer, digamos, ¿no? De cómo yo le pregunto a la IA. Obviamente, yo le puedo hacer una pregunta genérica, toma toda esta fotografía y decime que está mal. Pero ese prompt no le sirve a la IA, porque a la IA ustedes le tienen que hablar con mucha claridad, con mucho nivel de detalle, para que el resultado sea más ajustado a lo que ustedes están buscando. Por eso es necesario que hagan estos trabajos prácticos y todo lo que esté en verde, digamos, es lo que tienen que copiar y pegar a la IA. Entonces yo acá les digo, digamos, qué es lo que busco y le digo cuánto está teniendo de potencia el ONT del cliente y que tiene cortes intermitentes, el Netflix se congela y la lentitud es ocasional. Y bueno, y ahí fíjense que la IA le va a tirar todos los problemas que encuentran en esas fotografías. ¿Sí? Eh, bueno, eh, tienen un apunte, que es el apunte teórico, digamos, para que ustedes amplíen un poco más de los conocimientos. Y bueno, todo esto está subido en la página de Nuevas Tecnologías, en la aula virtual, en donde ustedes tienen también un cuestionario para poderlo, digamos,
que vendría a ser la parte 3. Este es el curso, la parte que vimos hoy. Tienen acá la presentación que les di, el apunte teórico, el trabajo práctico que yo les estaba mostrando y el cuestionario para rendir esta unidad. Chicos, preguntas. Hola, hola. Bueno, traten de verlo. Recién lo vamos a volver a ver nosotros el 18 de agosto, así que tienen una semana de descanso para poder ponerse al día. Y bueno, la clase se la voy a subir mañana grabada para que tengan esta clase también para poderla volver a ver. Así que bueno, nos vemos chicos. Gracias. Chao, chao.